Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra. Buenos días, mis hermanos. Aquí continuamos viendo lo que fue el nacimiento de Jesús. Nosotros ya hemos hablado acerca de la presentación que se hizo a los pastores, de la revelación del nombre de Jesús a María y a José. Y hoy nosotros vamos a continuar viendo sobre el nacimiento de Jesús y vamos a entrar un poco en materia de quién fue Herodes. Y en el próximo video terminaremos hablando acerca de quiénes fueron estos magos y lo que significa el regalo que ellos le dieron a Jesús. Pero nosotros vimos en la última enseñanza cómo Dios muestra a unos pastores, a hombres que eran temerosos de Dios, hombres que no eran asalariados, sino verdaderos pastores, a los cuales le fue anunciado el evangelio de salvación, las buenas nuevas de Jesús. Ellos representaban la llegada de los judíos a la salvación. Ellos mostraban cómo Dios les mostró el mensaje de salvación primeramente a los judíos. Pero el mensaje de salvación no solamente era para este pueblo, el mensaje también iba a llegar a los confines de la tierra. Entonces Dios no solo mandó a buscar a judíos y los trajo a Jesús, sino que también se les reveló a estos magos que nosotros iremos hablando. Entonces, los cuales eran de otra nación, eran gentiles, así como somos la mayoría de nosotros que no somos judíos. Entonces, el mensaje de que el Rey Dios había nacido, que la promesa de Dios había llegó hasta el oriente, donde un grupo como misterioso de hombres vinieron en busca de un niño, que era el rey, que había nacido a honrarle, a ungirle como rey. Y nosotros vemos a Dios trayendo desde el principio de la llegada de Jesús a todo tipo de personas a Jesús. Claramente nosotros vemos desde el comienzo la palabra de Jesús cuando él dijo en Juan 6:65 y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Desde el principio Dios ha estado añadiendo a su redil, a su iglesia, a sus hijos. Él es quien ha traído a cada uno de nosotros a venir a los pies de Jesús. Por ejemplo, en Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Dios es quien añadía eso. Cuando Dios va a traer salvación a nuestra vida, Dios nos manda a buscar, aunque sea una estrella que esté guiando nuestro camino. Y por eso es que el indio del Amazonas que nunca ha escuchado el evangelio no se va a salvar. Porque Dios puede hacer llegar a su hijo la salvación hacia ese hombre o esa mujer en esa selva para que llegue la salvación a su corazón. Entonces, no importa el punto cardinal donde nosotros nos encontremos, para Dios no es difícil hacer llegar su mensaje donde Él quiere. Entonces, la seguridad que nosotros tenemos en las manos de Dios es una seguridad perfecta. Ninguno de nosotros puede ser arrebatado de su voluntad. Y nadie que sea verdaderamente creyente puede resistir la voz de Dios cuando Él nos llama. Nosotros podemos pecar, nosotros podemos caer, podemos apartarnos, podemos huir de Dios, pero un verdadero creyente eventualmente termina viniendo a sus pies, pues sus ovejas son aquellas que oyen su voz y le siguen. En Juan 10:27 nosotros vemos que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, cuando nosotros veamos esta historia, no veamos
grandes hombres buscando honrar con gloria a un niño solamente. Veamos a hombres que vinieron reconociendo su necesidad de salvación. Hombres que esperaban la llegada de un Mesías, de un Salvador, el cual Dios se les reveló a estos pastores y estos no dudaron en ir y humillarse. Estos hombres de gran estima ante un niño que había nacido en una aldea marginada y de poca importancia en la época. Incluso la humillación de estos magos fue aún más grande que la de los mismos judíos pastores. Ellos le honraron a él con regalos costosos para ungirlo y reconocerlo como rey sobre ellos. Estos extranjeros vinieron desde lejos buscando al Mesías. Los pastores estaban ahí, ellos fueron corriendo y llegaron de una vez. Estos hombres caminaron o fueron por semanas o meses para llegar a ver a Jesús. Y los de su propia casa ni siquiera sabían que Jesús había nacido. Entonces vamos a leer la historia y vamos a conocer quiénes verdaderamente son estos hombres magos. Visita de los magos, lo vamos a ver en Mateo 2. Y dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos de los reyes Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscar con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose, le adoraron. Y abrieron sus tesoros, y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Entonces nosotros vimos en el primer versículo que decía, lo voy a poner en pantalla para que podamos ver un poquito otra vez y reflexionar en esta primera parte que vamos a ver en este video. Pero nosotros vemos que Jesús acababa de nacer ¿dónde? En Belén de Judea. ¿En tiempos de quién? Del rey Herodes. Y después llegaron los magos. Entonces poco después que Jesús nació en Belén, fue que vinieron estos magos. Y no fue el mismo día de su nacimiento, probablemente unos días o unas semanas después que él había nacido. Belén era una ciudad pequeña, o es una ciudad pequeña, todavía en comparación con grandes ciudades, pero en esta época todavía era una ciudad muy pequeña y se encuentra a 9 kilómetros de Jerusalén, relativamente cerca. Y era conocida o es conocida como la ciudad de David, de donde se sabía que vendría el Mesías esperado. Y esta pequeña ciudad, nosotros la vemos en la Biblia desde la época de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Es donde fue enterrada Raquel, la esposa de Jacob, y nosotros vemos a Belén siendo mencionada como Éfrata por primera vez en Génesis 35. De Belén también era Elimelec. Elimelec era el esposo de Noemí, la suegra de Ruth, y eso lo vemos en Ruth 1, del 1 al 3. Y de Ruth desciende Jesús. A Belén fue donde volvieron Ruth y Noemí cuando muere el hijo de Ruth, y es donde Noemí conoce a Booz. De ellos desciende entonces de Noemí y de Booz, es de donde desciende el rey David, el cual nació en Belén.
Y fue donde el profeta Samuel también fue a ungir a David como rey, inicialmente cuando él era un niño simplemente siendo pastor de ovejas. En Miqueas 5:2 nosotros vemos la profecía de que Jesús vendría y nacería en esta ciudad. Y la leímos aquí, pero en esta parte, en el versículo original, añade un poco más y dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos y de los días de la eternidad. A pesar de tener miles de años, esta ciudad era pequeña, sin mucha importancia, pero Dios la había mantenido así. Nosotros vemos la importancia trascendente de esta ciudad con una carga histórica impresionante a pesar de ser tan pequeña. Todo esto ocurrió cuando, en el tiempo del rey Herodes. ¿Y quién fue este hombre? Herodes fue un hombre extremadamente capaz, un político grande y poderoso. Él no era judío, él era edomita. Y el pueblo de Edom, nosotros lo vemos que nace de Génesis 25, donde vemos a Saúl y vemos a Jacob. El pueblo judío viene de Jacob y los edomitas vienen de Saúl. Ellos eran hermanos mellizos. Entonces, Esaú pasó a ser el padre de los edomitas, y eso lo vemos en Génesis 36:9. Este pueblo de los edomitas les rehusó el paso a los judíos cuando ellos salieron de Egipto, de la esclavitud, por más de 400 años, en Números 20, del 14 al 21. Después que ellos salieron de Egipto, querían pasar para ir a la tierra prometida. Ellos le prohibieron la entrada a sus hermanos, por decirlo así, porque descendían tenían una descendencia en común. Entonces el pueblo judío viene de ahí. Entonces, desde aquí nosotros comenzamos a ver un conflicto entre los edomitas y los judíos. Los judíos tenían prohibido siquiera mezclarse con los edomitas porque ellos eran paganos y tenían otros dioses. En el libro de Reyes y en el libro de Crónicas se describen muchas batallas entre estas dos naciones. Pero alrededor de 100 años antes de Cristo, Judea conquista a los edomitas y lo obligan a practicar el judaísmo. Esta dinastía, la dinastía herodiana, comenzó con Herodes el Grande, y quien con el apoyo romano fue quien tomó el poder sobre Judea. El pueblo judío, antes de los romanos, había sido gobernado por la dinastía de los Asmoneos, y ellos gobernaron desde el año 134 a.C. hasta el año 37 a.C., que es cuando Roma asume el control. La familia de Herodes tenía una influencia política muy grande. Su abuelo se llamaba Antipas y fue gobernador de Edom. Su papá se llamaba Antipater y fue consejero de Hyrcanus II, y él fue miembro de la dinastía asmoniana y tenía también una buena relación político-romana. Julio César fue quien eligió como procurador de Judea a Antipater en el año 47 a.C. Y para esa época, Herodes fue hecho gobernador de Galilea, y luego en el año 41 ellos fueron elevados a tetrarca por Marco Antonio, quien era un general romano. Roma tenía problemas con los asmonianos y Herodes fue ante el concilio romano y les convenció de que le hicieran rey sobre Judea y que él iba a favorecer a Roma y a vencer a los asmonianos, y él fue que logró ese vencimiento, y por eso Roma tomó el control en el año 37 a.C. gracias a Herodes. Entonces Herodes gobernó como rey durante 34 años. Él fue que hizo la reconstrucción del templo en esta época para ganar el favor de los judíos. Además hizo muchas grandes obras públicas bajo su gobierno que hoy día todavía permanecen en la parte arqueológica de ellas. Él era un hombre extremadamente malo, un hombre inseguro, un hombre celoso. Él mató a su esposa por celos, poniéndola en juicio por supuesto adulterio, e hizo que su hermana y su mamá ambas testificaran en contra de ella. Por miedo a la muerte, a que la mataran, ellas entonces
testificaron en contra de su hermana y de su hija y la terminaron matando. 4 años antes de él morir, acusó a 2 de sus hijos de conspiración, los llevó a juicio y fueron ejecutados. 1 año antes de él morir, asesina a otro también de sus hijos. Entonces, alrededor de estos 2 últimos años de su reinado, este hombre estaba totalmente paranoico. Él era extremadamente celoso de su trono y cualquiera que él siquiera sospechara de una conspiración, que sea su propia familia, él los mandaba a matar. El historiador Josefo relata que él murió de una forma muy agonizante y que intentó suicidarse varias veces por el dolor tan grande. Eventualmente, él entregó su reinado a 4 de sus hijos, y entre ellos estaba Herodes Antipas, ante el cual fue llevado Jesús cuando Jesús estaba por ser crucificado. Viendo este contexto, entonces, nosotros podemos entender un poco mejor lo que la Biblia habla de lo celoso que era este hombre de su reinado. Y cuando él se entera de que había nacido otro rey, no era ninguno de sus hijos, él se puso extremadamente frenético. ¿Y qué hizo? Y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y a él no le empezaba el pulso para matar a sus propios hijos, menos para matar a los hijos de otra persona. Nosotros podemos entender mejor por qué Herodes, al enterarse de esta posibilidad, todo este celo y este deseo de controlar, prefirió mandar a ejecutar todos estos niños. Él era un rey que tenía un dominio, por decirlo así, absoluto sobre Judea, y por eso nunca fue enjuiciado por sus actos, y no iba a permitir que ninguno de sus hijos usurparan su trono. Entonces, a este hombre, en esta condición, y ya los últimos años de su vida, es donde llegan estos magos del Oriente. Y recuerden que Herodes murió en el año 4 antes de Jesús. Entonces Jesús no nació en el año 0 de Cristo, sino probablemente antes, porque Herodes estaba vivo cuando Jesús nació. Y aquí llegan los magos. Entonces nosotros en el próximo video vamos a conocer un poco más acerca de quién eran estos magos, de dónde salen y qué significa esa estrella que seguía a Jesús, que seguía y los guiaba a Jesús, y qué significa estos regalos que los magos le trajeron a Cristo. Que Dios les bendiga y espero que estos videos les sean de bendición y los ayuden también a ver la palabra un poco más claramente. Que Dios sea con ustedes y que podamos juntos continuar siempre viviendo por su palabra. Que Dios les bendiga. Abre mis ojos y mi corazón para escuchar tu voz, para el camino, para recibir tu palabra, oh Señor. Guíame a ti para vivir por tu palabra.